A continuación estará con nosotros el doctor Marcelo Ortega, Intendente General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, quien nos presenta el tema Acuerdos y Prácticas Restrictivas, la cartelización. Muy buenas tardes con todos los participantes en este primer Congreso de Derecho y Competencia. El tema que vamos a tratar es el tema de la cartelización y vamos a ver su origen y función en las diferentes sociedades, de carácter más bien teórico, y que finalmente iremos haciendo una comparación con la cláusula, con el artículo 11 de nuestra ley. El Papa Pío XI, ¿no es cierto?, fue Papa entre 1922 y 1939. Este Papa fue muy conocido por la cantidad de encíclicas que escribió. Una de ellas fue la encíclica 40º año, que celebraba los 40 años de la encíclica Rerum Novarum, dictada por León XIII, y es aquella que por primera vez vincula a la Iglesia Católica con el movimiento obrero, establece una posición entre esta Iglesia y los trabajadores. En esta encíclica, Pío XI dice, ustedes lo pueden leer ahí: la libertad de competencia se ha destruido a sí misma, la dictadura económica ha suplantado la libertad del mercado, la ambición desenfrenada por el poder ha fomentado la ambición y, lo que es peor, ese poder despótico se haya consolidado en manos de quien a menudo no son propietarios, sino únicamente administradores de fondos, que administran de acuerdo a su deseo arbitrario y su propio placer. Vean ustedes cómo ya desde hace muchos años, en las primeras décadas del siglo XX, ya personajes como Pío XI cuestiona el tema de la libertad de competencia así, sin ningún tipo de regulación o sujeta a la famosa autorregulación. Recordemos también que Pío XI fue muy cercano en principio a Benito Mussolini, pero con el tiempo fue acercándose a quien fue el Papa Pío XII, seguramente el Papa más cercano a los trabajadores y el pueblo. Vean ustedes también cómo personas que en principio tienen una posición van cambiando de conformidad, cómo van adquiriendo conciencia de tipo social. Bien, para empezar la ponencia vamos a ver cuál es el origen, ¿no es cierto?, ya a nivel económico, de cómo se establecen los temas de la economía. Es decir, la economía normalmente está diseñada, definida, orientada a resolver necesidades, claro. Entonces aquí vamos a ver o vamos a tratar de entender qué mismo es una necesidad. Una necesidad no es otra cosa que un estado de desequilibrio. Puede ser ese desequilibrio de carácter físico, puede ser psíquico, o puede ser social también. Y claro, combinada con el tema de la escasez, ¿no es cierto?, la necesidad se vuelve una situación muy difícil de resolver. La escasez de recursos atenta al restablecimiento de ese estado de equilibrio o de comodidad, que es el que todos anhelamos. La antinomia de la necesidad es justamente el bienestar. Puede ser igual, bienestar físico, bienestar psíquico o bienestar social. Entonces, claro, por eso es que nosotros conocemos que hay tendencias de gobierno orientadas al bienestar de la sociedad. Pero claro, también las necesidades son recurrentes, no es que se solucionan una vez y ya está. Claro, tienen obviamente, de acuerdo a su naturaleza, diferentes tiempos.
Las unas, ¿no es cierto?, se satisfacen y desaparecen. Por ejemplo, todos venimos de este momento, creo que todos almorzando, y estamos seguramente satisfechos, hemos comido, hemos superado la necesidad del hambre, y hemos regresado a participar en este congreso. Entonces las necesidades desaparecen y vuelven a aparecer, son de carácter recurrente. Y claro, para resolver esas necesidades nosotros buscamos satisfactores, que es lo que llaman, ¿no es cierto? ¿Quién y cuándo y de qué manera se satisfacen las necesidades? Todo esto constituye la clave de la economía. Bien, no es ningún abogado ni ningún economista el que hizo una clasificación de las necesidades. Los que saben psicología saben que Maslow es la persona que sistematizó y caracterizó el tema de las necesidades. Entonces, sobre la base de esta pirámide, ¿no es cierto?, tenemos las necesidades básicas. Luego siguen las necesidades de seguridad, las necesidades de pertenencia, las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. Vamos viendo qué son cada una de estas famosas necesidades. Las primeras, tanto las básicas como las de seguridad, son conocidas como las necesidades reales. Necesidades básicas como comer, beber, abrigarse, dormir, necesidades sexuales. Estas son tips de las necesidades que se están recogiendo para esta conferencia. Claro, estas necesidades son aquellas que reproducen individualmente a la persona, es decir, son de carácter reproductivo, celular y fisiológico. Es decir, si yo no como, ¿en cuántos días o en algún tiempo, no sé, 40, 50 días, seguramente voy a fallecer? Igual, si no bebo, bueno, por si acaso estoy hablando del agua, de repente vayan a pensar alguna otra cosa. No, beber quiere decir hidratarse, no vayan a pensar que si no tomo en tanto tiempo voy a morirme, no. Estoy hablando de hidratarse. Entonces, cuando hablamos de eso, es más, dicen que si uno no toma agua en 4 días, seguramente fallece. Igual uno puede morirse de frío, sí, efectivamente, puede uno morirse de frío. Si yo no puedo dormir y paso despierto durante muchos días, seguramente también voy a perder la vida. Las necesidades sexuales tienen otra connotación, es decir, eso más bien perpetúa la especie como tal. Entonces, como ustedes ven, es un tipo de reproducción individual. No así las necesidades de seguridad, donde está salud, vivienda, transporte, comunicaciones, seguridad pública, seguridad a contingencias, etcétera, etcétera. Estas son más bien de tipo social o colectivo. Estas necesidades tienen que reproducirse, no tanto porque si no se reproducen la satisfacción de estas necesidades, las sociedades se vuelven inviables, ¿no es cierto? Entonces, un país que no pueda controlar o no pueda satisfacer las necesidades de salud, vivienda, trabajo, transporte, comunicaciones, se vuelven inviables. Por lo tanto, es necesario también resolver ese tipo de necesidades. Estas son las necesidades reales. Las otras, las que Maslow señalaba, son de carácter psicológico. Si ustedes se fijan bien, ¿no es cierto?, colegas abogados, en la Constitución, el summa causae habla de ciertos derechos. Me parece que son casi los mismos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, en el Ecuador, las necesidades reales son los derechos que tenemos los ecuatorianos establecidos en la Constitución. Miren ustedes qué maravilla de Constitución. Bien, después siguen las necesidades psicológicas, ¿no es cierto? La de pertenencia. Todo individuo necesita sentirse o ser parte de un grupo social. Nuestro grupo social más cercano siempre va a ser la familia, ¿no es cierto? Puede ser la organización laboral, el sindicato,
el club de fútbol, ¿no es cierto?, los hinchas aquí en Guayaquil del Barcelona, los hinchas del Emelec, en Quito los hinchas de la Liga. Vean ustedes lo importante que es sentirse parte de o pertenecer a un grupo específico en otros países y a veces en el Ecuador también. Por estos temas vemos que la gente inclusive se mata. Vean lo importante que es pertenecer a algo. Del mismo modo tenemos la necesidad de reconocimiento. Las sociedades no pueden y las personas siempre hacen sus mejores esfuerzos para que tengan sus efectos como reconocimiento, ¿no es cierto? Es decir, un título profesional, por ejemplo. Un médico que se gradúa tiene o no el derecho de que ya no le digan el señor Pérez, sino el doctor Pérez. Tiene todo el derecho del mundo, porque se ganó ese título, es un reconocimiento que se le hace. También, ¿no es cierto?, si alguien trabaja bien en su empresa, en su organización, en su institución, tiene derecho a ser ascendido. Entonces ese ascenso es también un tema de reconocimiento. Puede ser una medalla para los deportistas, un trofeo también, en general todos los honores, ¿no es cierto?, y solemnidades que generalmente la sociedad, las instituciones, las organizaciones establecen cuando alguien logra algo importante. Entonces todas esas necesidades, vean, ya no son de carácter real, estas ya son de orden psicológico. Finalmente está en la punta de la pirámide la autorrealización, esa ya es muy individual, ¿no es cierto? O sea, puede ser escribir un libro. Antiguamente las señoras se autorrealizaban cuando se hacían madres, por ejemplo. Ahora eso ya no sucede, ahora tienen otras expectativas y otros niveles de autorrealización, lo cual está muy bien. Entonces, vean, eso ya es un tema absolutamente individual, pero en todo esto tiene que ver con la economía. Por ejemplo, si regresamos a la pirámide, podemos comparar que un producto no necesariamente está en un solo nivel de esta pirámide. Por ejemplo, alguien se compra una moto, y me van a disculpar, voy a decir una marca, no es por hablar mal ni bien de la marca, por poner un ejemplo, una Harley Davidson. Todos ustedes saben que es una moto Harley Davidson. Diríamos que la persona que se compra esa moto solamente se la compra para resolver su problema de transporte. No. Obviamente va a resolver ese problema porque va a movilizarse en esa moto, pero también va a pasar a ser parte del grupo selecto de tenedores de una motocicleta de esas características. Y, ¿no es cierto?, se pondrá una chompa de cuero con la marca, una rubia atrás, ¿no es cierto?, y será reconocido por todo el mundo. Ve, dice, ahí está el señor harlista ese que envidia por la moto y por la rubia, ¿no? Pero bueno, entonces, como ustedes ven, las cosas no solamente están en ese nivel. Por eso es que en la economía, ¿no es cierto?, se establecen estrategias que resuelven efectivamente necesidades de carácter primario, real, básicas de seguridad, pero evidentemente son manejadas psicológicamente. No es lo mismo comer en un lado que en otro, ¿sí?, por ejemplo. Pero bueno, avancemos en el tema. Bien, el punto en la economía es quiénes satisfacen esas necesidades. En el tiempo, los satisfactores de las necesidades han ido variando. En las sociedades precapitalistas, ¿no es cierto?, ¿cómo se satisfacían esas necesidades? La producción de bienes eran de orden artesanal. Entonces, claro, al artesano le encargaban, ¿no es cierto?, importante ese término, le encargaban hacer, vamos a suponer, una cama. Entonces le decían, en el borde de la cama va a poner las iniciales de la familia F. Entonces la familia F, la F iba en la cabecera de la cama porque eso le pidieron al artesano.
Entonces el artesano producía la cama, sabía todo el proceso constructivo de la cama, ¿sí? Y dominaba todo el proceso productivo, como ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia después de la Revolución Industrial? Después de la Revolución Industrial, la sociedad ya no produce por encargo. Pasada la Revolución Industrial, ya la producción es en serie, ¿no es cierto? Y cambia la noción de la satisfacción de las necesidades. Evidentemente, ya hay una industria que hace camas, que las exhibe y alguien va y las compra, no las manda a hacer, no le pueden poner la F de familia, porque no está en el diseño, simplemente por eso. Entonces, vamos viendo, este esquema nos dice cómo cambia el proceso artesanal, es un proceso continuo donde el artesano conoce todo el proceso y se hace ayudar de sus ayudantes y van, ¿no es cierto?, desde el secado de la madera, el cortado de la madera, el diseño del mueble, el armado del mueble, el pegado del mueble, el pintado del mueble, el secado del mueble, el lacado del mueble, y listo, está la cama. Y son especialistas absolutamente en todo el proceso productivo. ¿No es cierto? Eso cambia cuando eso se transforma cuando cambia el proceso a proceso industrial. En el proceso industrial, como ustedes ven, ya no es un proceso continuo, es un proceso más bien de compartimientos estancos, cada cajoncito tiene su especialidad. Entonces seguramente hay un especialista en cortar la madera, un especialista en secar la madera, un especialista en diseñar el mueble, en cortar la madera, el otro en diseñar el mueble, el otro en armar el mueble, en pintar el mueble y en lacar el mueble o en secar el mueble, como sea. Ustedes ven, ahí tenemos personas que no conocen lo que hace el otro o no tienen la expertise que tiene el otro en el compartimiento estanco de su proceso productivo. Resultado de esto es mucho más eficiente este proceso que el artesanal. El artesanal saca una cama, seguramente el proceso industrial saca 20 camas. Me estoy inventándome, pero puede ser una relación de esa naturaleza. Así es la diferencia. Es más, si en cada compartimiento estanco aplicamos tecnología, eso inclusive sube más el nivel, la productividad en estos temas. Bien, entonces ahí vamos viendo que hay una mutación de los bienes en la sociedad capitalista. Nos dicen, los bienes en general, a más de la función de satisfacción de las necesidades, pasan a ser mercancías o mercaderías. Al ser mercaderías, los bienes tienen esa doble función. Son creados para satisfacer la necesidad humana y lo más importante, son creadas también para ser vendidas o comercializadas. Vean ustedes, entonces, una cama ya no existe solo para acostarse, sino también para ser vendida. La producción industrial cambia la lógica artesanal del encargo y se convierte en oferta para que los consumidores puedan comprar y satisfacer sus necesidades. La competencia de oferentes para captar las preferencias de los consumidores aparece. Con todo esto, una sociedad recién estrenada con producción en serie, ¿no es cierto?, donde hay mucha gente que se vuelve rica muy rápidamente, o sea, los más industriosos, los más trabajadores, los que mejor plantean su negocio, empiezan a tener mucho dinero. Entonces, claro, aquí tenemos algunos supuestos, ¿no es cierto?, que son aparentemente propios de la competencia. Entonces dice, la libertad de acción de los operadores económicos es concluente con sociedades políticamente liberales y democráticas. Ese es uno de los supuestos. Otro de los supuestos es la función del Estado. Es decir, el Estado tiene una función de policía, sanciona a quienes transgreden el orden público y nada más. O sea, no tiene esa capacidad regulatoria que... Esto estoy hablando obviamente en principio, ¿no?, cuando el capitalismo estaba recién iniciándose.
Mientras más operadores económicos existan interesados en cubrir las necesidades de la población, los precios bajarán y esa situación beneficiará a los consumidores. Aquí tenemos uno de los supuestos más importantes, ¿no es cierto?, de la cartelización. La información que tienen los consumidores respecto de los bienes y servicios ofertados en el mercado es uniforme, dice, por lo que pueden elegir el bien más adecuado para satisfacer las necesidades. Yo diría que ni ahora, con el Internet, estamos en condiciones de tener la mejor información, peor cuando el capitalismo recién iniciaba. Eso es mentira. Ese supuesto de que la información de todos los consumidores es uniforme, que todo el mundo lo sabe, no es cierto. No es cierto. Entonces uno no necesariamente hace la mejor elección como consumidor. También nos dicen que la política comercial de cada operador económico debe ser independiente de sus competidores. Bien, lógicamente, ¿no? Es decir, cada uno define su estrategia para tratar de captar el mercado, se entendería en buena lid. Claro, la pregunta es, ¿qué pasó con estos supuestos? ¿Estos supuestos de la competencia se mantuvieron o cambiaron? La verdad es que cambiaron. No necesariamente ha habido capitalismo solamente en sociedades liberales o democráticas, también ha habido en dictaduras, lo sabemos ahora. ¿Qué pasó con la función del Estado? El Estado también ha entrado a intervenir. Todas las leyes antimonopolio, pro competencia, han empezado a existir. Entonces no es que solamente el Estado hace de policía, también ha entrado a regular justamente porque estos supuestos no funcionan necesariamente. Mientras más operadores económicos existen interesados en cubrir las necesidades de la población, los precios bajarán y esta situación beneficiará a los consumidores. Sí, dentro de un esquema de oferta y demanda así mismo es, pero ¿esto sucede? ¿O es que no se ponen de acuerdo los productores para que esto justamente no suceda? Y cuando se ponen de acuerdo, ahí exactamente se llama cartelización. La información de los consumidores, eso ya está comentado, y la política comercial para cada operador económico debe ser independiente, eso no es cierto. Esto es concordante con lo que habíamos dicho. ¿Cuáles son los resultados de una competencia no regulada? Monopolio, un solo oferente. Oligopolio, pocos oferentes. Monopsonio, un solo comprador. Oligopsonio, pocos compradores. Desde estas posiciones, el poder de mercado y de negociación existe una práctica anticompetitiva que atenta a la eficiencia y transparencia de los mercados. Esta práctica se denomina cartelización y vamos a ver qué es exactamente esto, qué es un cartel. Se entiende como cartel el acuerdo existente entre operadores económicos que acuerdan explícita o tácitamente el comportamiento y los roles que tendrán cada uno de sus componentes en mercados determinados. Vean ustedes. Eso es básicamente el concepto de un cartel. Un acuerdo para ver cómo, y más adelante vamos a ver cómo opera este concepto. Aquí tenemos algunos elementos. En las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos y Europa eran sociedades altamente cartelizadas, es más, es decir, no es que existe ahora, ¿no? Existía incluso una propuesta para crear una organización mundial que establezca los roles de las diferentes empresas, es decir, una cartelización oficial e inclusive auspiciada desde los diferentes estados. Eso lógicamente no ha pasado, no pasó. Prácticas concertadas, ¿no es cierto?, que son lo que ya habíamos visto, ¿no? Vamos viendo que los verbos son cooperación y coordinación. Es decir, versus la competencia, la coordinación. Y prefiero coordinar que competir. La forma de coordinación entre empresas que sin llegar al punto de concluir un acuerdo
sustituyen los riesgos de la competencia por una cooperación tácita entre ellas. La coordinación y la cooperación necesarias para la práctica concertada no requieren necesariamente la existencia de un plan, ¿no es cierto? Es ilógico que se sienten y hagan un tema muy a nivel de detalle. La cooperación y la coordinación se pueden plasmar mediante contactos directos o indirectos entre los competidores, ¿no es cierto? O sea, aquí, un llamado a los gremios, al gremio al que me pertenezco, al gremio de abogados. Nosotros no podemos constituirnos en correos de la cartelización, porque eso es lo que suele ocurrir, ¿no es cierto? Yo soy abogado de las dos empresas que están compitiendo y a través mío, ¿no es cierto?, se establece un nexo, el nexo de la cartelización. Eso está sancionado, por si acaso. La cooperación y la coordinación se pueden plasmar mediante contactos directos o indirectos entre los competidores, lo que ya se había dicho. Características de las prácticas concertadas. Conductas paralelas como el incremento de precios similar y simultáneo. Vean ustedes. Qué raro. Amanece el día y toditos los panificadores han subido 20 centavos del pan, pero toditos. Qué raro. Qué magia, qué acto etéreo les iluminó a toditos para que justo el mismo día todos saquen el pan al mismo precio. Claro, no le han bajado, eso sí ya me imagino, pero le han subido. ¿Cómo así? Ahí tienen ustedes qué hubo detrás de esa subida de precios. ¿No les parece que existe un tema no natural? ¿No es cierto? O sea, como se dice, normalmente no existe un acuerdo explícito conocido, pero estas conductas no se explican de manera natural. Entonces ahí ya nosotros suponemos que hubo un acuerdo. Claro, nosotros como abogados sabemos que se necesita prueba dura para sostener esto, por ejemplo, en cortes o en el tribunal. ¿Cómo se hace para decir, y ahora cómo sé cómo se pusieron de acuerdo? Vamos a ver que sí es posible. Dice, contactos directos e indirectos entre competidores para influir en la conducta de estos en un mercado determinado. Bueno, eso ya estaba dicho. Conscientemente sustituyen la competencia por la coordinación y la cooperación para evitar los riesgos de la competencia. Eso también ya se había dicho. Entonces, las prácticas conscientemente paralelas. Estas prácticas son más ambiguas todavía. No se requiere de acuerdo ni concertación y el operador económico actúa unilateralmente, pero alineándose al comportamiento de otro competidor. También es cartelización. Es decir, yo le sigo a la empresa XX y hago todo lo que ellos hacen, porque a ellos les va bien. Entonces, claro, la empresa XX nunca ha hablado, ni le ha dicho, ni se ha puesto de acuerdo, a lo mejor ni le interesa ponerse de acuerdo con la empresa YY, pero la empresa YY hace todo lo que la empresa X hace. Entonces, claro, la empresa X sube en un 10%, la empresa Y sube en un 10%. Entonces, esta también es una práctica paralela del mismo modo. Estas prácticas semejantes son las decisiones o recomendaciones colectivas realizadas por asociaciones o gremios de operadores económicos que establecen pautas de actuación tendientes a uniformizar el comportamiento de los asociados y a limitar la competencia entre ellos. Aquí nosotros tenemos algunos temas. Hace algunos meses, ¿no es cierto?, aquí en la ciudad de Guayaquil, hubo un seminario en el que justamente un gremio que estaba discutiendo algún tema de producción, cuando hablábamos de la necesidad de que informen sobre si los bienes tienen transgénicos, tienen grasa, tienen esto otro, dijeron que no, que ellos no iban a cumplir eso, y si les hacían cumplir, ellos iban a desabastecer el mercado. Vean ustedes, ¿no les parece que calza perfectamente el tipo de comportamiento en esto? Sí, efectivamente,
calza, es así. Ahí desde un gremio estaban amenazando, ¿no es cierto? Porque claro, la amenaza puede ser para desabastecer o puede ser para subir los precios, pero ya son prácticas no competitivas, porque no es un resultado natural del mercado, sino es una práctica conscientemente, es una práctica consciente. No sé, he leído con preocupación, como cualquier ecuatoriano, que seguramente igualmente hay un gremio de fabricantes, distribuidores, no sé bien, de medicamentos que han amenazado con subir los precios. Han dicho, no sé, desde el día de mañana vamos a vender a tanto, eso dice el gremio. Pregunta, ¿no cae eso también en este tipo de práctica? De repente que vayan viendo bien, y hay una autoridad de competencia que les puede llamar y decir, a ver, venga señor, usted que ha subido los precios, esto es una cartelización y está sancionada por la ley. Y nuestra ley no solo sanciona a los productores, sino también a los gremios. Por si acaso, vayan conociendo, colegas, para que dentro de sus luchas, dentro de sus causas, vayan estableciendo este tipo de criterios. Condiciones para incurrir en infracción. Por el objeto. Esto es muy interesante. El mero intento de limitar la competencia es ya una infracción. Así no se lo consiga. Es decir, la intentona, por si acaso tengo 10 minutos más, no sé si acabe, ojalá acabe. Bueno, la intentona ya es infracción. Por el efecto real. Si produce un efecto restrictivo a la competencia, aunque no haya tenido yo ese propósito, también es cartelización. Vean ustedes, o sea, el mero intento ya es de infracción. Así no lo quería hacer, pero me salió, ya fue. El efecto probable, la parte potencial, muy importante, colegas, que puedan producir un efecto anticompetitivo, incluso sin perseguido, serán, que pueda producir, no que se haya producido, que pueda producir, incluso sin perseguirlo, ya es cartel. Restricciones del mercado. ¿Cómo entendemos, ya lo que habíamos manifestado, cómo se restringe el mercado a través de este tipo de conductas cartelizadas? Normalmente hay 3 puntos ahí. La fijación de precios, lógico, es por precios el 90%, diría yo. Limitación de la producción, ¿no es cierto? O sea, bajemos la producción, colegas, porque como está subiendo la demanda de este producto, bajemos la producción, a veces que le encarecemos, podemos subir el precio, ¿no es cierto? O reparto del mercado, verán, estos productos yo voy a vender en Quito, y vos vendes acá en Guayaquil, y el Pepe vende en Cuenca, pero ni vos te vas a Cuenca, ni yo me voy a Cuenca, pero ninguno de los dos viene a Quito, ni los dos nos vamos a Guayaquil. Entonces ya nos repartimos y listo. Son este tipo de restricciones como se establece en la cartelización. ¿Cómo podemos identificar, ¿no es cierto?, este tipo de conductas? Primero, lo que nos decía el doctor Herrera, me parece que es del Indecopi de Perú, cuando nos hablaba de la definición del mercado de referencia o del mercado relevante, es importante eso. La valoración de la posición de las partes, o sea, cuáles fueron los roles que tuvieron en esta conducta. La valoración de la posición de los competidores, a ver si es que quiénes le siguieron, quiénes no le siguieron, y la evaluación de los efectos, ¿no es cierto? La naturaleza del acuerdo, si fue bilateral, si fue unilateral, y la variación de los resultados. Vean, entonces ahí tenemos algunos criterios como para poder identificar este tipo de conductas. Nuestra ley, ya terminó, acuerdos y prácticas, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado nos dice acuerdos y prácticas
prohibidas. Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos. Esta es la frase más importante para nosotros, compañeros abogados. De cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios cuyo objeto o efecto, vean, objeto, objetivo, o efecto, lo que pasó, sea o pueda ser impedir, restringir, falsear, distorsionar la competencia o afecten negativamente la eficiencia económica o el bienestar general. Esa es la cláusula per se de nuestra ley, es decir, la cláusula general. Claro, ahí la desagrega son más bien enunciativas, no son de carácter, no son una tipificación de carácter cerrado, y dice fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos u otras condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. 2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios. 3. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una determinada conducta, aplicarle represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a normas técnicas nacionales e internacionales. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia por otras empresas. Suspender concertadamente y de manera vertical la provisión de un servicio monopólico en el mercado a un proveedor de bienes o servicio público o privado. Los acuerdos entre los proveedores y compradores al margen de lo que establece la ley, que se puedan dar en las compras públicas y que direccionen a uno o varios operadores económicos. Miren, el artículo per se en general ya nos dice en todo en su contenido. Lo abre para que sea más claro el tema y no se queda en los 21 puntos que señala este artículo, sino que pueden ser otras. El tema de las conductas en asuntos de mercado puede ser o es un tema bastante creativo, es decir, los operadores pueden, ¿no es cierto?, pueden ser más creativos que el legislador, ¿no es cierto? Habrán cosas que aquí no se establezcan, por eso la tipificación es de carácter abierto. También manifiesta que son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas y decisiones, recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en este artículo, no estén amparados por las excepciones previstas en la presente ley. Bien, hasta aquí llega mi exposición, espero que les haya gustado y les sirva.